Yo soy Pilar Enríquez, yo soy manager para Inicio, lidero nuestra práctica de movilidad en la compañía y normalmente estoy basada en nuestra oficina de Chile. Nuestra visión como Inicio para el desarrollo de la movilidad sostenible dentro de nuestros proyectos es que el sector transporte es una pieza clave en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, ¿ya? Importante indicar que el sector transporte y la movilidad tanto urbana, interurbana, de personas y de carga son actividades fundamentales y claves para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo de las economías globales y en sus cuatro modos, ¿no es cierto? El marítimo, el terrestre, que ahí dentro del terrestre es importante entender que está el que está en ruta, on-road, y el fuera de ruta, el ferroviario, ¿no es cierto? El aéreo, han dependido principalmente de los combustibles fósiles. Entonces ahí hay un reto importante para descarbonizar. Un cuarto de las emisiones globales de CO2 a nivel mundial son producto del sector transporte cuando uno analiza como el sector energía. En la consultoría estratégica vemos estudios de mercado, hojas de ruta, de descarbonización, de transición energética, de adopción de flotas. En el desarrollo de proyectos vamos viendo cómo hacer ese muy buen piloto y después la estrategia de escalar a 100% una operación comercial, ¿no es cierto?, con flotas ya más masivas. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar a nivel nacional estrategias de electromovilidad normativa, estrategias corporativas de operadores logísticos, y también hemos tenido la oportunidad de aplicar a fondos bien interesantes para masificar la electromovilidad, por ejemplo, en baterías, que ya es como una tecnología bastante probada, ¿no es cierto?, y que ya brinda bastantes beneficios a nivel al menos urbano. América Latina tiene importantes, yo diría, hitos que destacar. Por el lado de la movilidad eléctrica, 100% batería, somos de las ciudades que más buses eléctricos tiene a nivel regional. Tenemos casi 4.500 buses eléctricos, 100% batería, operando a nivel comercial en distintos países de la región. En el sector aéreo ya se están visualizando bastante movimiento en términos de actores privados para proyectos que van a apuntar al desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, los SAF, y Chile es el primer país que ya lanzó oficialmente su hoja de ruta de SAF. También hemos tenido unos hitos importantes en ir desarrollando nuevas industrias, entonces el ensamblaje y la manufactura local, que es algo que normalmente no hacemos en Latinoamérica, con esta nueva industria también lo estamos viendo. Bogotá ya ensambló su primer bus de hidrógeno, que está muy pronto a operar en transporte público. Y en Chile estamos trabajando también en el desarrollo y ensamblaje del primer bus a hidrógeno totalmente chileno. También destacar que Costa Rica desde el 2016 ya tiene una estación de generación de hidrógeno para un bus a hidrógeno y una flota pequeña de vehículos livianos a hidrógeno. Eso es bastante innovador y hoy día están viendo cómo ir escalando, ¿no es cierto?, eso a más vehículos. Los principales retos que nosotros estamos observando en materia de transición energética y sobre todo en transporte ya que involucra hidrógeno y derivados es el uso de la infraestructura de recarga y los costos asociados, ¿ya? Entonces aquí es importante comentar que cuando uno ve, por ejemplo, una opción de camiones logísticos, ¿cierto? Camiones que van a usar cargadores eléctricos o estaciones de recarga de hidrógeno, los niveles de inversión, estamos hablando de miles de dólares en el caso de un cargador eléctrico versus millones de dólares en una estación de recarga. Entonces, los proyectos se vuelven más difíciles y más intensivos en capital, pero ya hemos visto de todos los proyectos que hemos realizado que hay usos realmente intensivos que si uno descuenta la inversión de la estación de recarga, son proyectos que incluso pueden llegar a ser igual de competitivos que operar con diésel. Y en el caso de movilidad, creemos que es importante empezar a sumar esa discusión del uso de infraestructura común a nivel de poder, por ejemplo, partir con corredores logísticos en carreteras que vayan habilitando estaciones de recarga con inversiones que no sean 100% de un operador logístico.
¿ya? Para poder ir viabilizando estos proyectos, si no vamos a tardar mucho en esta implementación. Personalmente pienso que la movilidad sostenible y las tecnologías que están asociadas, ¿no es cierto?, están en este contexto de las energías renovables y cómo las aplicaciones se van conectando. Entonces son industrias emergentes que tienen un nuevo ADN. Y yo personalmente, que ya tengo 15 años de trayectoria como consultora, siempre en el mundo del transporte, he visto cómo la forma de colaborar en una industria que es cada vez más conectada con estas nuevas tecnologías y tendencias se vuelve mucho más diversa, se vuelve mucho más inclusiva y más fácil para nosotros como género poder desenvolver.